¿Cuál es el tema con Darwin? Es que él va a plantear 4 principios, de los cuales 2 sí coinciden con la teoría de Lamarck, pero otros 2 no. Y que son, tal vez hoy para la ciencia, en realidad, lo de Darwin termina teniendo mucha más trascendencia porque es lo que no se puede refutar, o lo que no se pudo refutar. La primera es que el mundo no es estático, sino que evoluciona. Gracias, Celina, a vos. Después acordate que cualquier cosa está en los videos en YouTube. Si estás en el grupo de WhatsApp de Antropología, bueno, está ahí mi número. Si no, cualquier cosa lo pueden pedir por las redes, todos por sociales, y así yo también lo voy a estar contestando, no hay ningún problema. Chao, Celina, y bueno, éxitos para el parcial, por si no nos llegamos a comunicar. Espero que sin miedo. Sí, seguramente que sean 3 preguntas, y como yo digo, esto todo intercalado. Es decir, que sean, por ejemplo, si se preguntan de la evolución, va a ser la evolución el texto de Ernest Mayr y Fisher. Que pueden ser, Sí, vi preguntas, modelo. Hay varias circulando y son todas de relación. Son todas de relación, exactamente. Por eso, para mí, el texto ese de las 3 visiones reentra. Sí, tal cual, exactamente. Así que... Bueno, hasta luego, éxitos a todos. Dale, gracias, Celina, por participar. Ahí vi una, perdón, contesto la pregunta. Había, sí, de extrañamiento, no de folclore de Gramsci porque no lo ven todavía, lo van a ver para el segundo parcial, pero sí había el extrañamiento de la cuestión de que un antropólogo, cuando sale a investigar al campo, tiene la cuestión de que tiene la tensión inquietante entre extrañar lo conocido, pero tener todavía la curiosidad de seguir analizando esa sociedad que se les es exótica, porque son vivencias nuevas que claramente quiere uno conocer. Y sí, se va a grabar, después vamos a estar pasando los links, no sé, supongo que se van a subir las 3 partes, creo que por separado, vamos a ver si las podemos unir, pero bueno, sí va a estar todo subido, eso desde ya. Bueno, vuelvo a hablar de Darwin. Darwin va a sostener 4 principios, de los cuales 2 coinciden con Lamarck, pero otros 2 no. Y es, uno, que el mundo no es estático, sino que va evolucionando. Siempre evoluciona, el mundo está en constante evolución. Pero esta evolución, va a decir Darwin, es gradual y continua. Es decir, acá está la diferencia con Lamarck. No es una evolución vertical, es una evolución gradual, en diagonal. Siempre para arriba, porque estamos hablando, siempre hay evolución, nunca hay retroceso o cuestiones de ese estilo, pero sí estamos hablando de evolución, pero ya no de asaltos, sino como que todo es lento y más tranquilo, más pausado. Bueno, la otra es la comunidad de descendencia, es decir, los organismos semejantes están emparejados en un único origen de la vida, es decir, todas las especies vienen de un origen, de un único origen. Cada una tiene su árbol, un árbol genealógico, porque vamos a llamarlo, en donde tiene un origen de una especie. Y a partir de allí se van desarticulando varias especies. Pero no es que, o sea, no hay que, o sea, una especie que sea muy diferente a la otra, no, cada una tiene su origen, cada una tiene su origen primario. Pero sí que a través de un origen primario surgen varias especies. Y acá empieza a jugar lo que es la selección natural como el 4.º principio. ¿Qué es la selección natural? Que es justamente el cambio evolutivo que se da, que tiene 2 condiciones. La primera es que se da por la producción de variabilidad. Es decir, la selección natural lo que significa es la supervivencia del más apto. Esto sí es conocido en Darwin. Solamente sobrevive la especie que se puede adaptar a las circunstancias. Pero ¿cuáles pueden sobrevivir? Bueno, una es la cuestión de la variabilidad, que es,
Sí, vendría a ser el cuarto principio, que es la selección natural. Una es que la producción de variabilidad, es decir, bueno, nosotros tenemos varias especies que se producen. El problema es que tal vez unas es mejor que la otra, porque pónganse a pensar una especie de pez que vive en las profundidades del mar y tal vez ya no puede alimentarse de otros peces, porque otros peces no llegan, por ponerse a suponer. Entonces surge una especie que puede comer algas. Y esa especie va a sobrevivir, porque se está adaptando a las circunstancias o digamos, a la forma de vida que puede llegar a tener. El mundo que evoluciona constantemente, que es gradual y continuo, o sea, el mundo no es estático, para empezar, sino que va en evolución. Esta evolución es gradual y continua, va lenta. La tercera tiene que ver con que todos los organismos emparejados vienen o tienen un único origen en su especie, o un único origen en la vida, queda mejor. Y la cuarta es la selección, un antepasado en común, es verdad. Y la cuarta es la de justamente la selección natural, que justamente la selección tiene dos fases, la producción de variabilidad y la selección a través de la supervivencia en la lucha por el más apto. Se dan las dos cosas. Surge mucha variabilidad, demasiada variabilidad, pero en estas especies de mucha variabilidad solamente van a sobrevivir las aptas a poder adaptarse al ecosistema. Hay que ver después hasta qué punto en realidad esto no es excusa para, digamos, en algún punto, bueno, si hay una especie en peligro de extinción, y bueno, es la evolución. Y tal vez en realidad es porque el ser humano agarra y hace mierda un bioma, o el lugar en donde ellos podían estar tranquilamente. Bueno, por eso hay, pero bueno, es cuestión de analizar desde otro lugar o desde otros factores. También se da al revés, cuando, cuando el ser humano introduce, por ejemplo, lo que es ahí no me sale la palabra, pero hay una especie que se introdujo en Tierra del Fuego y literalmente hizo mierda a todas las demás especies. Si no me equivoco es no era el carpincho, bueno, ahora no me sale el nombre, pero... Y hay otra que también es el ciervo es una especie muy contaminante en Argentina, arruina los pastizales y todo, pero bueno, es un animal muy bonito, muy lindo, entonces bueno, está como también este problema y digamos, no se puede encontrar una solución. Bueno, nada que ver, pero justo tenía el dato. Entonces, con Darwin tenemos la idea de gradualismo, pero además de esto, no es la supervivencia del más apto por este factor de variabilidad, por esto de la constante evolución y demás, sino que se introduce algo que Lamarck no tenía en cuenta, que es el factor del azar. Y acá tal vez entra en juego esto que yo estoy diciendo. Una especie puede sobrevivir o no por factores X, que no estaban tenidos en cuenta para un cierto momento y bueno, y se termina, digamos, dando por ese motivo. En Australia, si no me equivoco, no sé qué especie llegaron a meter también, y se reprodujo tan rápido que, digamos, puso en peligro de extinción a muchas otras. Digo, eso no estaba previsto que pase así, es un error del ser humano, como otras cuestiones que también se van dando. Después sí hay factores muy azarosos que ya no tienen que ver solamente con el involucramiento del me acordé no sé si alguien, bueno, ve Los Simpsons, calculo que sí, que bueno, que se introduce el sapo en Australia y se terminan yendo Los Simpsons y todos los sapos que se comen todas las granjas y demás, los pastizales y todo eso. Pero realmente lo que puede llegar a suceder es que hay cuestiones que no están previstas y que se terminan dando por factores de azar. Para no profundizar más, eso es lo más importante, son las características de Lamarck, las de Darwin y el factor del azar en Darwin como cuestión muy importante. Porque bueno,
la graduación puede explicar la evolución de las especies, pero también está el factor del azar, que es este proceso que, bueno, uno puede tener puede ser la supervivencia del más apto por esta cuestión. Porque tal vez una especie que lo amenazaba a otra empezó a tener otro tipo de inconvenientes y la especie que está en peligro de extinción empieza a poder reproducirse de manera más rápida, sin tanto peligro, y termina salvándose. Es decir, hay oportunidades o cuestiones que están ligadas al oportunismo a veces. Cuando hablamos del contrato sexual de Fisher, ¿y por qué está ligado al texto de evolución? Bueno, primero que nada tengan en cuenta que el texto del contrato sexual es un texto ficticio, no es algo que existe. Tal vez sí existió, pero en realidad la autora lo que hace es un juego. Está relatando algo que pudo haber sucedido para entender cómo nosotros llegamos a ser hoy lo que somos. El texto, perdón, habla de cómo los primates homoínidos no me sale, yo creo que todo homoínidos, tanto machos como hembras, terminan, digamos, llegando a lo que se considera el contrato sexual. Primero que nada, el texto habla de que los machos se vinculan con las hembras cuando están en celo. Porque cuando están en celo es cuando pueden tener acceso a las relaciones sexuales. En este momento, en este pedazo de tiempo, cuando las hembras están en celo, son contenidas por los machos, reciben alimento y tienen protección ante la fauna salvaje, ante los peligros que merodean, digamos, en los alrededores, en el entorno. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando dejan de estar en celo, los machos ya dejan de protegerla, dejan de traerle alimento y justamente lo hacen con otras hembras que tienen celo. En algún momento de la especie surgió una hembra protoímida que rompe con esta barrera de que solamente puede tener relaciones sexuales en determinado tiempo o momento y lo puede tener en todo momento si quiere. ¿Cuál es el problema de esto? Es que justamente los machos van a estar atrás de esta hembra todo el tiempo y las otras van muriendo porque no reciben el alimento y tienen que irlo a buscar y quedan expuestas al peligro. Y ahí ya hay una cuestión de supervivencia del más apto. ¿Quién sobrevive en este caso? La hembra que pudo acceder o que pudo romper la barrera del celo para tener el alimento y la protección en todo momento. Esto siempre hablando de un texto que suponemos que es así. Para hablar de, supongo en estos términos, de por qué la mujer hoy por hoy puede tener relaciones sexuales en cualquier momento. Está pensado así el texto. Después, ¿qué empieza a pasar en realidad? Esto es lo principio, lo primero. Pero después lo que empieza a pasar es que, no sé cómo vamos de tiempo. Lo que empieza a pasar es que el macho empieza a vincularse afectivamente con las hembras, con una hembra. Entonces, ya no le gusta si la hembra se empieza a relacionar con otros machos. Surgen los celos y surge la vinculación afectiva. Es decir, solamente me interesa estar con solo una hembra. Y la hembra, digamos, también se da una cuestión de reciprocidad. Cuando surgen las crías, se da esta vinculación se hace más fuerte. Ya el macho no solamente cuida y protege a la hembra, sino que también a la cría. Y cuando se conforma todo esto es cuando Fisher dice que se da el contrato sexual. Es decir, que el macho se encarga de suministrar el alimento y la protección a la hembra y a las crías que tuvieron para poder mantener
permitirles ese desarrollo. Y acá, bueno, y acá vuelvo a decir lo mismo, acá es donde nosotros nos tenemos que poner a pensar tal vez en determinado tipo de rol social, ¿no? Del rol de que la mujer es para cuidar a los hijos, el padre tiene que salir a trabajar, el texto obviamente que queda muy relegado a tiempos de hoy, pero está como pensado para esa situación de ocupación de roles sociales, que el padre, bueno, va en búsqueda del laburo, digamos, de traer el pan a la casa, también después de suministrarles protección ante ciertas situaciones. Bueno, cuestión. No solamente está pensado desde ese sentido. ¿Cómo se relaciona con la evolución? Bueno, justamente que lo que nosotros vamos a tener que pensar para la evolución, yo ya mencioné algo para la evolución. ¿Cuál hembra protoímida evolucionó o se mantuvo en la supervivencia? La que pudo tener relaciones sexuales en todo momento. Las que solamente lo podían tener en celo, se extinguieron. ¿Por qué? Porque justamente cuando surgen la nueva especie de hembra protoímida que puede tener relaciones en todo momento, quedan despiazadas las que no, las que solo lo podían hacer durante el momento de celo. Y acá se da la supervivencia del más apto en algunas cuestiones. Pero después también lo que habla es que para ser el ser humano como es hoy, porque nosotros tenemos que entender que venimos más allá de otras especies, de esta clase de primates, que la conservación del pelo, del vello, no es azaroso. Es decir, que el hombre tenga pelo como, digamos, barba, en el pecho, en los brazos, en las piernas, cumple una función de atracción, va a decir la autora, o de seducción. En la mujer es como que, bueno, la cuestión en base al texto cambia. O sea, es como que todo lo que termina siendo formado, es más, bueno, se menciona, ¿no? A la mujer lo que nace los pechos y demás, es como que no es nada azaroso en ese sentido. No está al azar, sino como que hay una cuestión de sentido lógico o de consonancia para ciertos aspectos. Como también, bueno, lo es la altura, la fuerza, el contacto frontal, y diversas otras personalidades o perspectivas que se dan para empezar ya a diferenciar un poco de lo que es el hombre y la mujer. Después lo que claro, el contacto frontal tiene que ver, si no me equivoco, sí, también, ¿no? Con la mirada y todo ese tipo de cuestiones. Pero después también, y que tiene que ver con la evolución, tiene que ver con las perspectivas. Así como existen cosas buenas, la bondad, el compañerismo, la voluntad, existen las cosas malas. Existen personas que son malas. Y la explicación de Fisher para que existan personas que tengan características negativas es porque justamente en su momento se privó lo que es el altruismo. El altruismo es, por ejemplo, tal vez hay un grupo de primates que se está enfrentando a otras especies y uno decide escapar y deja a los otros dos morir. Porque el altruismo es, bueno, yo sobrevivo, los demás que se caguen. Bueno, ese es un aspecto. El otro es el instinto de asesinar. Hay veces que, bueno, uno no puede ya entender por qué una persona asesina a otra por goce y demás. Bueno, acá lo que va a decir la autora es que hay cuestiones que a veces se daban de asesinar no solamente por, no sé si, perdón, si dije se priva, no, o sea, que existe, digamos, en el ser humano la capacidad de altruismo porque antes existió. Tipo, lo mismo con lo que es el asesinato, lo que es otro tipo de situaciones o de cuestiones muy particulares o negativas en el ser humano, que es porque se entiende que se estuvo reflejado allí. Lo mismo, bueno, yo había mencionado los celos, y los celos se dan cuando el macho ya quiere vincularse solamente con una hembra, y no quiere que esa hembra se reproduzca con otros machos, sino con solo uno, conmigo nada más. Y después respecto a lo que es el miedo,
lo que es la inseguridad, otro tipo de sensaciones, tienen explicación en que ya existieron en estas especies. El miedo al abandono, el miedo a que uno lo deje. Claro, también que se puede llegar a matar a las crías por celos. Los delfines hacen eso. Los delfines son unos animales bastante hijos de puta. Perdón el término. Pero realmente pónganselo a buscar y realmente los delfines matan por diversión. Digamos, a una hembra entre 5 la pueden llegar a rodear y la pueden abusar. Matan a las crías de celos porque saben que la hembra si no ya no les va a dar más bola, o eso es lo que claramente entienden. Realmente es una especie bastante lo que se llamaría hoy, ahora no me sale el término, pero bastante negativa. Pueden buscarlo si no me creen, pero realmente funciona así. Creo que por eso es el capítulo de los Simpsons también, para explicar los delfines cómo son malvados y todo eso. Pero bueno, sí, justamente como existen en las especies, ¿cómo no va a existir en nosotros que venimos de ellas? Esa es la explicación de Fisher. Más allá de que se dan otros elementos también. Justamente vuelvo a lo mismo, la inseguridad o el miedo se da por el abandono, se da por que tal vez el vivir solo o esa especie de transición de que algo malo va a pasar o de que, bueno, uno va a quedar solo y demás. Todas las sensaciones o emociones que se pueden llegar a dar están justificadas en tiempos anteriores, en especies anteriores que nos formaron y nos permitieron hoy que nosotros tengamos en algún momento que podamos convivir, digamos, o que en realidad que transcurramos con estas cuestiones. Es más que nada lo que apunta el texto. Es más, bueno, cuando había asesinatos por placer, había de gladiadores, había de mención a los aztecas que hacían rituales con esto, que, digamos, asesinaban a otras personas de otras tribus, y prácticamente creo que o era para venerar a un dios o no sé qué cuestión. Esto igual lo tuvieron un montón digamos, de sociedades, incluso la iglesia, anteriormente. Entonces, creo que no hay mucho más que me interese. En un momento hasta se habla, bueno, del hombre caníbal, pero bueno, vuelve a ser lo mismo, del asesino. Y así también vuelvo a decir lo mismo, como hay cosas negativas, hay cosas positivas. Está la compasión, la bondad, la fidelidad. Esto que habíamos de que, bueno, solamente un macho quiere estar con una hembra, explica, digamos, la cuestión, la relación monogámica. Porque, bueno, a ver, nosotros podríamos hablar, sí, de la poligamia y, bueno, o creo que es así, cuando, bueno, una persona, digamos, está, bueno, en una especie, vamos a llamarlo mejor, en estos casos, está involucrada con muchas otras y claramente sí, pero la monogamia es difícil de explicar, pero aunque antes en algunas especies existe más, y sí, en los pingüinos existe también. En los pingüinos es más, creo que es una pareja para toda la vida, y cuando uno de los dos muere, se deciden suicidar tirándose al mar y deciden ahogarse. Así que bueno, también digo, está la explicación en base no es solamente todo ligado al ser humano. El ser humano no es, tiene otro, obviamente que tiene, bueno, justamente la capacidad de otras cuestiones más del consciente, sabe que en algún momento se va a morir, sabe, digamos, puede expresar en palabras un montón de cosas, más allá de que algunas especies lo hacen de forma muy limitada, como el loro, que encima si aprende nuestro idioma no puede comunicarse con otros loros. Entonces, también es como, bueno, toda una cuestión que cada vez que uno profundiza es más que, o sea, bueno, como que se termina asombrando ante ciertos aspectos. Así que, bueno, creo que no hay mucho más para destacar, porque sí, no, es básicamente estoy leyendo un poco
lo que tenía anotado, y en el texto de Fisher aparece, bueno, justamente que lo que es de seducción y demás está todo marcado. Si por alguna cuestión necesitan todavía o tienen alguna duda que después les surge, pueden contactarse con las redes de Todos por Sociales. No habíamos de Quijano porque no entra, yo estoy haciendo una clase preparcial, así que cualquier cosa me pueden buscar en la mesa también, no hay ningún tipo de problema. Si tienen alguna duda o consulta. Y también, bueno, estoy en el grupo de antropología, sí, como administrador, así que también cualquier duda pueden mandar mensajes por ahí o por privado. Quijano no entra para lo que es el primer parcial, si no me equivoco. Sí entra para lo que es el segundo. Bueno, me parece que no se llegó a ver. Y lo del material audiovisual es más que nada para que tenga una mirada más enriquecedora. Pero las preguntas siempre fueron de los textos. Siempre. No hay... Me sorprendería si hay una pregunta. ¿Qué vieron de Quijano? Hago un recuento rápido, si es que llegaron a... yo no lo vi en el blog, en las clases. No sé cuándo... No vimos a Quijano. Porque vuelvo a mencionar, tengo yo Antropología, primera clase, Introducción a Antropología, Centro Perdido, Alteridad de Esteban Crotz, y el texto de Galeano de Ser como ellos. El texto de clase 2, Racismo, el texto de Jacquard y Fraguas. Clase 3, La Evolución, con Ernest Mayr y Fisher. Y clase 4 o 5, Conocimiento Antropológico, que entra el texto de Cueva, de Capdevila, de La Entrevista en el Otro, el texto de Ribeiro, Método Etnográfico, que sería en realidad y Horas, y Caminecki. Sí tienen hay un texto de Aníbal Quijano, pero que lo van a ver seguramente. ¿Saben por qué encima me extrañó? Porque en realidad se suele vincular con lo que es un texto de Jaureche, que tampoco vieron. Entonces, por esa la cuestión lógica de que no se haya visto. Pero bueno, cualquier cosa, vuelvo a repetir, tienen mi número, mi contacto a disposición, pueden mencionar, digamos, a las redes de Todos por Sociales, y si no tienen el número y preguntan por mí, por Julián, y nada, les voy a estar ayudando hasta, bueno, en todo lo posible, hasta el último momento que tengan que rendir el parcial. Sé que es muy complejo, pero bueno, creo que si se pueden llegar a responder varias de las preguntas que se hacen ahí, a veces en la relación, y pueden relacionar, les va a ir más que bien. Pero bueno, si no, cualquier cosa o cualquier duda, estoy para lo que necesiten. ¿Sí? Así que bueno, cualquier cosa vamos cortando, ya se está por terminar el Zoom, y bueno, para lo que necesiten, ningún tipo de inconveniente. Los mayores éxitos para el parcial. Y bueno, estas clases van a estar, la clase de hoy va a estar subida, sí, al canal de YouTube. Después voy a pasar los links